Hola, en este video voy a explicar sobre el tema del Garbage Collector, al cual en español se le llama recolector de residuos. Lo voy a hacer mediante un programa de ejemplo. Le voy a llamar aquí ejemplo tutorial. Y aquí al nombre de la clase que se va a generar el método main, entonces es la clase principal. En la clase que contiene el método main, ahí es donde nosotros creamos los objetos de la clase. Es decir, por ejemplo, yo aquí en mi proyecto herencia ejemplo tutorial, tengo el paquete que se llama ejemplo tutorial y dentro del paquete tiene la clase principal. Voy a crear un nuevo proyecto para dar el ejemplo y le voy a llamar clase X. Es una clase X, así le estoy dando el nombre. Ahora en mi paquete tengo dos clases, la clase X y la clase principal. Entonces, yo a la clase X le voy a dar atributos y luego en la clase principal, se llama principal porque contiene el método main y desde ahí nosotros vamos a poder crear objetos de la clase X y vamos a poder invocar los métodos que contenga la clase X. Bueno, vamos a darle atributos a la clase X y le voy a dar dos atributos de tipo entero, le voy a llamar X y Y. Mi clase X tiene dos atributos, X y Y van a ser numéricos, de tipo entero. Ahora voy a crear el constructor de la clase X que tiene el mismo nombre que la clase, entonces el constructor se va a llamar clase X, tal como se escribe clase con C mayúscula y X con mayúscula. Y vamos a ponerle los parámetros, entonces es in, le puedo llamar a los parámetros X y Y o le puedo llamar como yo desee. Le voy a llamar px por parámetro de X y py. Luego aquí digo que mi parámetro px lo voy a almacenar en mi atributo X y mi parámetro py lo voy a almacenar en mi atributo Y. Aquí no sé por qué me está, a ver, no se puede encontrar símbolo P, porque necesita el tipo de dato. Entonces, yo declaré dos atributos llamados X y Y luego el constructor ya he explicado anteriormente que se utiliza para darle valores a los atributos. Es decir, desde la clase principal, cuando empieza a crear objetos de tipo clase X, yo mediante el constructor, yo le voy a dar valores a esos atributos. Y ahorita van a ver, entonces ya tengo el constructor. Ahora me voy a la clase principal y voy a comenzar a crear objetos de la clase X. Pongo el nombre de la clase X, el nombre del objeto, le voy a llamar objeto 1, new, y le voy a poner los parámetros. Es decir, al momento que yo le dé valores aquí, este parámetro es px y este es py. Es decir, aquí estoy creando mi primer objeto llamado objeto 1 de tipo clase X, es decir, va a tener las características de la clase X, va a tener un valor en X entero y un valor en Y entero. Aquí con el new le estoy dando espacio de memoria, reservando espacio de memoria para ese objeto 1 y con este constructor yo le estoy pasando estos valores 4 y 2, que este es px y py. Entonces px le puse 4 y a py le puse 2. Entonces aquí estoy diciendo que el valor que tiene px, que es 4, lo voy a almacenar en el atributo X y el valor que tiene py del parámetro Y lo voy a almacenar en el atributo Y, es decir, este es el parámetro en X que es 4 y lo almaceno en el atributo X y el parámetro en Y que le pasé desde el constructor, desde aquí, lo voy a almacenar en el atributo Y. Ahora X y Y tienen los valores de px y py que son 4 y 2 respectivamente. Bueno, ¿qué pasa cada vez que creamos un objeto? Cada vez que yo creo un objeto, aquí voy a crear otro objeto. Entonces cada vez que creamos un objeto estamos tomando memoria dinámicamente.
Es decir, no sé si ustedes hayan visto en C, C++, el tema de punteros. Lo que quiero decir es que aquí que el objeto que hayamos creado funciona como si fuera un puntero. Y este puntero apunta a esta memoria dinámica. Es decir, está apuntando a este espacio de memoria que tiene una dirección de memoria. Entonces, en lenguajes como C, luego de que utilicemos esa memoria dinámica, es necesario liberarla para que otros procesos la puedan usar. Pero en Java esto no es responsabilidad del que programa, ya que dentro de la máquina virtual de Java existe un proceso que se ocupa de buscar y liberar la memoria que queda desreferenciada. Ya hablé del tema referencias, entonces aquí desreferencia es lo contrario a referencia, obviamente. Entonces aquí estamos creando, aquí creé dos instancias de la clase X. Entonces, bueno, aquí, perdón, he creado, ¿saben qué? Lo voy a hacer de otra manera. Así. Clase X, objeto 1. Aquí defino la variable de tipo clase X, el primer objeto de tipo clase X. Luego vamos a instanciar ese objeto. Objeto 1 es igual a new clase X. Y le voy a dar los valores al constructor, le voy a dar los mismos, 4 y 2. Estas partes ya he explicado anteriormente que son diferentes. Aquí nada más estamos declarando al objeto y en esta parte yo ya le estoy reservando un espacio de memoria con el operador new a ese objeto y aquí mediante el constructor le estoy dando valores a los parámetros de ese objeto. Parámetro px y py que se van a almacenar en x y en y. Entonces ahora x y y, los atributos x y y tienen los valores 4 y 2 respectivamente. Pero ¿qué tal si yo le quiero dar un nuevo valor al objeto 1? Entonces pongo objeto 1 es igual a new clase X y le voy a dar otros valores, 0 y 1. Aquí estoy viendo que al mismo objeto yo le estoy dando otros nuevos valores. Entonces, podemos ver aquí que al instanciar a la clase X y asignarle la instancia en el objeto 1, estamos dejando desreferenciada a la instancia anterior. Entonces, al asignar al objeto 1 la instancia con new clase 0, 1, hacemos que ahora el objeto 1 apunte a esta última, es decir, ahora el objeto 1 va a apuntar a esto, perdiendo así la referencia a la primera que es 4, 2. En estos casos entra en juego el garbage collector, que es el recolector de residuos, quien identifica las instancias que por haber quedado referenciadas no pueden ser accedidas y las elimina, liberando así la memoria. Entonces, si yo por ejemplo quiero mostrar lo que contiene el objeto 1, yo puedo aquí crear un método para que me diga qué hay en los atributos del objeto 1. Entonces, voy a poner aquí el método get public int get valor de x, get valor de x, no, get, a ver, valor de x, así, y con el parámetro int px, no va a tener parámetro, perdón, porque solo nos va a devolver lo que hay en x. Entonces va a poner aquí return x, nos va a devolver lo que hay en x, y aquí necesitamos un método para que nos diga qué contiene y, public int get valor de y aquí es return y. Entonces ya tenemos los métodos para que nos diga qué hay en x y qué hay en y. Entonces los voy a mandar a llamar system.out.println. Con el nombre de mi objeto 1, mando a llamar al método get bx, y luego el objeto 1
aquí, y luego también mando a llamar al método getBy para que me diga qué hay en Y. Si mi objeto 1 manda a llamar a cada método que me va a devolver lo que hay en X y lo que hay en Y. Ahora vamos a ver lo que hay en el objeto 1. Debería, quizá ustedes, ¿qué va a aparecer? ¿4,2 o 0,1? Pues va a aparecer 0,1. Entonces, estoy corriendo esto. Y me parece 0,1 tal como se los dije. ¿Por qué? Porque la primera, pues esta parte, como ahora el objeto 1 va a apuntar a esta, perdiendo así la referencia a la primera. Entonces, si yo le vuelvo a dar otro valor al objeto 1, new clase X, le vuelvo a dar otro valor, 8, 9, y al momento de yo, aquí es coma, yo querer mostrarlo aquí en esta parte, aquí es igual, pues van a ver que ahora me va a aparecer el 8 y 9. Me aparece 8 y 9. Entonces, en pocas palabras, aquí creé un objeto llamado objeto 1 de tipo clase X. Bueno, aquí lo declaré, y aquí ya le estoy reservando espacio en memoria, le estoy dando valores mediante el constructor a ese objeto llamado objeto 1, y luego aquí le vuelvo a dar un nuevo valor 0,1, y luego aquí un nuevo valor 8, 9. Al final de todo, lo que va a mostrarme es los últimos valores, que son 8 y 9.